Mis amados, bendiciones a todos los que nos escuchan. Bueno, estamos hablando sobre el Espíritu Santo, el derramamiento que viene para nosotros en los próximos tiempos. Es algo que está prometido, profetizado de que va a pasar. Y todo lo que Dios dice que va a hacer o que Él habla que hizo, lo hizo y hay testigos. Y en lo que lo va a hacer también seremos testigos. Es un mover del Espíritu Santo muy grande que viene, en donde el mundo entero estará en una agonía tremenda. Y siempre cuando el mundo está en esa necesidad tan fuerte, es cuando más la gente, aún los ateos, los gnósticos, todo el mundo, comienza a darse cuenta en medio de una tragedia que debe de haber un Dios a quien clamarle. Pero entonces la gente de avivamiento son personas que Dios viene preparando en el tiempo, en los años, para ese momento que ellos no se autoenciendan, sino que estén ya encendidos por el Señor para enseñar un evangelio que no solamente sean palabras que maravillen, sino que haya poder. Porque cuando nosotros no podemos entender que nosotros somos la representación de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, Él fue hacia el cielo, hacia el Padre. Pero el fin de todo lo que hizo, de la cruz y la resurrección, era que nosotros lo pudiéramos representar a Él, no solamente en forma, en palabras, sino en conducta, en moral, es saber cómo el Señor Jesucristo, si la Escritura dice que fue tentado en todo, cómo pudo vencer todo esto. Y entonces hemos venido hablando sobre la tentación, lo cual va a ser normal que el ser humano la tenga. Si la tuvo nuestro Dios Jesús y la venció y se fue tentado en todo, tenemos que mirar cómo fue que pasó eso y cómo Él lo venció. Y de eso hemos venido hablando, pero ahora vamos a escalar a otro nivel. Porque la fe no es solamente para que tú pienses en qué cosas buenas te van a pasar a ti. El Espíritu Santo no es solamente para que tú sientas un día en una reunión un chispito que te pasó en tu cuerpo y digas, ay, el Espíritu está conmigo. No. El Evangelio de la Gracia es la manifestación de Jesús en medio de las necesidades de las personas que tengas en tu atmósfera, en tu área, que todos los días tú ves, que tú miras. De eso se trata. Y no puede la gracia o el sacrificio del Señor en la cruz decir que vas a caminar en santidad, que no vas a tener aflicción ninguna. Ahí lo vimos con la vida del apóstol Pablo. ¿Ya? O sea, tenemos que saber que vamos a tener los mismos problemas que las demás personas de este mundo. La diferencia es que nosotros, como vamos a tener al Dios Todopoderoso dentro de nosotros, al Señor y su Espíritu, vamos a tener nosotros una vida dependiente de Él para poder salir adelante, aprender a vivir por obediencia a sus principios. Es lo que nos va a mantener fuera de la seducción, a la tentación, del pecado. No que no podamos ser alcanzados por el mal, porque vendrá para el mundo entero, pero el Señor estará con nosotros allí para sacarnos, para darnos la mano, para hacer que caminemos, que avancemos. Aunque estemos en necesidad, las vamos a vencer porque Dios va a estar con nosotros. Esto es muy importante, que siempre lo pienses, ¿ya? Y que las palabras del Señor se conviertan al final de cada momento en una acción, porque sabemos que Dios nos va a ayudar. Es solamente que resistamos y avancemos. ¿Y cómo resistimos? Pues nos resistimos parados en la palabra. Por eso es tan importante no leer tanta Biblia, sino meditar en ella,
porque solamente las palabras que se queden enraizadas en tu corazón son las que te van a servir para en momentos específicos hablarlas. Pero tenemos que tener esa identidad de que ya no eres Juanito, ya no eres María, ya no eres Pedro, ya no eres José, no. Somos los portadores del Señor Jesucristo y su Espíritu. Y el mayor nivel es que seamos usados para otros, porque siendo usados a beneficio del prójimo, Dios nos bendice a nosotros. Se trata de resistir esa vida en donde dependemos de nuestras fuerzas para depender solamente de Él. Ya, Él siempre va a preparar una puerta para que nosotros escapemos de cualquier aflicción que tengamos. Ya, lo único es que o caminas en tu fuerza o caminas en debilidad para que en esa debilidad se pueda enseñar el poder de Dios. Y algo muy importante, saber unir tu oído con tu boca para poder que Cristo accione. ¿Cuál? El que vive dentro de ti, la palabra. Así que Él debe de estar presente siempre, en todo momento de tu vida, para poder que las cosas sucedan. Dice Pedro, en 1 de Pedro 5, vamos a leer algunos versículos, ahora hasta donde me da el tiempo hoy. 1 de Pedro 5, del 6 al 11, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. O sea, en la debilidad, en la aflicción, lo primero que debemos hacer es clamar a Él por ayuda. ¿Por qué? Porque si somos sus hijos y Él dice que nos predestinó es que el Señor pudo ver tanto el principio como el fin de nuestra vida. Y vio el día de hoy, es en específico el que estamos viviendo. Y Él preparó ayuda para este día. Porque el interés de Dios no es vernos caer. No, el interés de Dios es que en medio de las dificultades y las oposiciones podamos caminar venciendo. De eso se trata el Evangelio, de que podamos enseñar que el Dios que está con nosotros es real. ¿Por qué es real? Porque enseña que aún en las dificultades Él nos hace salir, nos hace brillar, nos hace llevarle a otros esperanza, confianza, fe, ¿ya? Para que Él o se salte a su debido tiempo. O sea, la resistencia en ese momento, en ese día, en esa semana o en ese mes, de estar afligidos por una situación que no cambia, pero nosotros no nos vamos a dejar llevar al no se puede y abandonar la fe y la confianza y la esperanza, no. En ese momento es cuando más debemos de decirle, Señor, estoy creyendo. Este es un momento difícil, es un momento complicado. Todo el mundo está siendo afectado por las finanzas, pero yo sé, Señor, que tú dijiste que en mi casa no mendigaríamos el pan. Siempre habría alimento en mi mesa, siempre tendría trabajo, Señor, para cumplir con mis obligaciones. Ahora, no sé cómo lo vas a hacer, Señor, pero yo sé que tú haces y que en este momento, aunque yo no pueda ver las soluciones, tú estás haciendo. Señor, esta enfermedad por la que estoy peleando tanto tiempo y no la he podido quitar, yo no sé. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo sé que seré sano. Yo sé que soy sano allá en tu predestinación, en tu propósito. Y que yo sé que el que se enferma es el cuerpo. Que yo, lo que yo soy, espíritu, ese jamás se va a enfermar, pero mi cuerpo sí, porque tú dijiste que se va desgastando con el tiempo cada vez más, pero que en el interior se va rejuveneciendo. Se trata de que a pesar del estado de salud que tengamos, seguimos confiando, creyendo que estamos en sus manos, que Él nos está sujetando, que estaremos allí hasta que Él diga, ven acá conmigo, porque la muerte es así. Usted puede ver gente sana. Y al otro día ve que se murió fulano. Pero ¿cómo así? Si ayer hablé con él, estaba sano. Fue llamado. Fue llamado. ¿Ya? Para que él se salte a su debido tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Lo que te estaba diciendo. O sea, dejemos todas nuestras preocupaciones en las manos de Dios.
porque Él está interesado en nosotros. Siempre nos va a cuidar, nos va a proteger, siempre nos va a permitir prevalecer, siempre nos va a permitir avanzar. Profeta, pero es que yo no avanzo. ¿Estás creyendo y confiando en Él de esta manera? Por eso es importante dejar todos aquellos rudimentos de cómo conocimos al Señor y cómo nos encontramos con Él y entregamos esta vida para entrar al nivel de la fe en las manos del Espíritu Santo, que ahí es donde está el poder del Evangelio. Él no va a permitir que perezcamos, ¿ya? Pero siempre Él te va a mostrar una puerta de salida para que huyas, para que escapes por ahí. Y va a haber solo ese momento, hay que estar atento. ¿Cuál es la puerta que Dios me está abriendo para que yo salga por ella? Por eso dice el apóstol, sé de espíritu sobrio, sé prudente, está alerta, atento a cuál es la situación que te presenta. Pues si tú estás confundido, ofuscado, no puedes hablar con Dios, ¿de qué manera tú vas a poder estar atento y tus oídos, tus ojos listos para ver en dónde está la puerta para salir de la situación en que está en este momento? ¿Y qué podemos hablar delante de esa puerta? Dice, hay que estar así en esa forma porque vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Claro, toda persona que esté en debilidad espiritual va a estar en debilidad física igualmente. Entonces, son los momentos que Él aprovecha para cuando tú estás confundido en tu mente pensando fuera de la fe, no confundido porque no sabes el problema que te está pasando, sino confundido en la fe, porque la fe no está hecha para los momentos en que tú tienes todo, en que tú estás sano, en que tienes buena economía, en que tu matrimonio marcha bien, en que tus hijos, todo está calmado, en que el negocio te camina muy bien, el trabajo te está ascendiendo. No, la fe tiene que estar ahí atenta. Es como esa semilla que hablamos la semana pasada. Puede estar guardada por tiempo en algún lugar, pero el día que el sembrador la coloca en la tierra y le echa agüita, germina y es un árbol. Hablando el Señor de la semilla de mostaza, así debe de ser nuestra fe. ¿Y en dónde está la fe contenida, profeta? Bueno, dice que la fe viene por oír y oír de Cristo. Y Cristo es el enviado, la palabra. Entre más palabra tú tengas, entre más palabra tú repitas que el Señor hable, más semillas tú tienes para sembrar en el momento de la angustia. Entonces, siempre Él va a andar buscando a quien puede confundir en su mente para crear pensamientos que te desenfoquen o te distraigan, que te aparten del compromiso de estar con nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Porque esa es una combinación explosiva para el infierno. Un hombre o una mujer que esté constantemente hablando delante de su situación, lo contrario de la situación, lo que Dios dice que va a hacer con ella, y ordenarle a ese monte que se mueva, a ese árbol grandísimo que te estorba, que se corra. Estar creyendo y dándole gracias al Señor porque lo va a hacer, porque tú puedes ver que Dios está en acción. ¿Y cómo lo miro? Ah, la única manera de que la fe avanza es cuando ella ve. Una fe ciega te va a dejar en el mismo lugar. Es religión. Hablar palabras sin sentido. No, la fe tiene que ver el resultado antes de que el resultado esté contigo. Si no, el enemigo va a dominar tu mente. Te va a seducir, te va a tentar, te va a llevar a confusión, a pecados, a decisiones erradas. Pero él no puede entrar a tu mente si tú no le das permiso. ¿Y cómo yo le doy permiso a Satanás de que entre en mi mente? Cuando los pensamientos que te angustian, que te atribulan, que te seducen, tú comienzas a alimentarlos. Profeta, ¿cómo así alimentarlos? Sí, cuando tú comienzas a un pensamiento, seguirlo aumentando otro pensamiento
peor que el que tenía y el que sigue es mucho más grande y siempre siempre tu mente está creándote el momento más difícil, más complicado, el problema sin respuesta. Pues el enemigo está alimentando tus pensamientos porque tú le diste permiso de entrar. La única manera en que la puerta se cierra es comenzar a hablar contra ese pensamiento. ¿Ah? Entonces, cuando él hace eso y que comienza a invadir tus pensamientos con resultados malos, él lo que ha hecho es meterte en combate, en pelea contigo mismo. Porque él sabe que si tú entras en esa batalla de pensar que las cosas no se pueden, que no tienen resultado, que es imposible, que es difícil, que no ves la ayuda y que te estás muriendo, que estás con la nariz aquí y el agua aquí, eso es lo que él quiere, que haya una batalla dentro de ti, porque así te aleja de la fe, así te aleja de la comunión con el Espíritu Santo y Jesucristo. Pero si en los momentos difíciles tú vas a Él, ¿cómo yo voy al Señor? Bueno, a la Escritura. Cuando tú miras la Escritura y las palabras que Dios habla, es cuando tú sabes el poder que tienen. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que yo me reía cuando yo veía a los sacerdotes o a los mismos judíos leer la Escritura y besar la Escritura. ¡Qué ridículos! Eso es un papel. Después con el tiempo fui aprendiendo que besar una palabra que Dios te da, aunque esté escrita en un papel, es decirle, Señor, te amo tanto que mira, te doy besitos, porque esta palabra que estoy recibiendo me está dando la potencia, la fuerza. Gracias, papito. ¿Ya? O sea, en el nivel en que las cosas vayan cambiando, tú te das cuenta cómo besar y acariciar esas palabras que Dios te da de potencia, de fuerza, porque es como abrazar al papito, Dios y decirle, papito, gracias. Yo sé que en el tiempo en que yo me crié, o me criaron, eh, teníamos unos padres que nunca nos besaban ni nos abrazaban. No es como hoy, por ejemplo. Mis hijos tienen 44, 45 años y yo estoy feliz abrazándolos y besándolos en la calle. Y a ellos les gusta que su papá los bese y los abrace, pero mis nietos todavía tienen mayor gloria que la que con mis hijos llevan conmigo. Y así va a seguir. ¿Por qué razón? Es tan importante poder acariciar, besar y darle gracias a nuestro Padre eterno, todopoderoso, que murió en esa cruz, vino y pagó para que yo fuera diferente. Él pagó para restaurar aquello que Él desde un principio había creado para que fuéramos a su imagen y semejanza. Dice la Biblia ahí en Génesis 3 que Él salió a conversar con Adán y Eva como todos los días. Qué maravilloso. El nivel de fe al que tenemos que llegar para un avivamiento es ese mismo, donde nuestra mente pueda comunicarse con Dios, porque la gente piensa que la Biblia es solamente papel, no. Hay que llevar a nuestro culto racional aquí a esta torre una vida centrada, que piense solamente en las virtudes de nuestro Dios, en el favor que hizo al morir en esa cruz, cómo nos acercó a Él. Y para que estuviéramos seguros de que era una vida segura, nos dio su espíritu dentro de nosotros. Y nosotros somos espíritu, porque tu alma es invisible, nadie la puede tocar ni ver. Y tu espíritu, que es superior al alma, que es de donde Dios vive y quiere influenciar, iluminar tu corazón, que es parte del alma, es invisible también. Tú y yo somos invisibles, pero nos dio en esta casita de carne, hueso y sangre. Antes Él vivía en una caja, en un tabernáculo. Le llamaban el lugar santísimo. Ahora vive aquí, dentro de esta casa. Pero esta casa no lo va a heredar a Él. Lo único que lo va a heredar a Él es la parte espiritual. Así que Él va a aprovechar que siempre en nuestros pensamientos tengamos este problema. Pero dice
Pedro continúa en el versículo 9, pero manténganse firmes para resistirle en la fe. O sea, él está claro cuando explica esto. No hay manera de que tú resistas un combate dentro de ti, avisándote que cosas malas solo te van a pasar. Si no tienes palabras de fe que contrarresten, y los pensamientos de Dios traducidos en su palabra tienen el poder de crear, de formar y de destruir cualquier cosa que nos esté atacando. Porque es necesario que nos demos cuenta que Cristo Jesús está dentro de ti, esperando ese momento para enseñarte cómo articular esa fe para que tú puedas ver el poder de ella. Y dice, y sigue hablando Pedro, hablando de los momentos que vivimos todas las personas en este mundo, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No es que porque seamos cristianos o creamos en Dios, no vamos a tener aflicciones. No. Tenemos aflicciones, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas con las finanzas, problemas con el trabajo, problemas con las empresas, problemas con los vecinos, con la sociedad. Todas esas cosas se pueden presentar en la vida de una persona que se cree espiritual, que se cree hijo de Dios. No está exento de eso. Vamos a pasar por los mismos dolores, las mismas enfermedades, tal vez. Es cómo pasamos esos momentos. ¿Solos o lo pasamos con Él? Todo depende a quien tú le pongas completa atención. Por eso cuando el Señor hablaba en una parábola o hablaba una palabra, decía, el que tiene oídos para oír. Oiga, cuando yo traduzco del griego eso es, el que tenga oídos para escucharme, ponga atención. El que tenga oídos para escucharme, ponga atención. ¿Por qué? Porque si usted hace lo que esa palabra le está diciendo, usted va a tener un resultado diferente. ¿En qué tiempo? En el tiempo preciso que Dios sepa que pasado la experiencia, ahora vas a otro nivel. Porque la fe está hecha para irte subiendo, irte subiendo, irte subiendo. ¿En tu creencia? No. En el poder que tiene lo que crees. De eso se trata. Dice que es estar firme en la fe. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, cada palabra de Dios que coloquemos en nuestra boca es porque ya pasó por aquí. Tiene el poder para hacer, para dar vida. Y cuando habla de poder para dar vida, es que las cosas que parecen que no son, las cosas que parecen que se van a caer, las cosas que ya como que las vemos muertas, las palabras de Dios las resucita. Pero hay algunos de nosotros que no creéis. Dijo Jesús, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creéis. ¿No creéis que tienen el poder para actuar esas palabras, para hacer, para cambiar cosas, para resucitar cosas? Como también tiene poder para destruir, para desbaratar las obras malas que nos atacan, para prevenir que lleguen a nosotros. Reconocer que las palabras de Dios tienen poder tanto para crear como para destruir es importante en la vida de cualquier creyente. Pero debemos dejarlo elemental de la salvación para entrar a nuestra identidad divina otorgada por Cristo Jesús y mostrada a través del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Y esto es importante porque una persona que en los momentos difíciles flaquea, y no que no flaqueamos, y una persona que en los momentos complicados se siente derrumbado, que no tiene camino, que no hay puerta de salida, a esa persona lo que le falta es saber quién es. Y no que no pasemos por allí,
Todos como inteligentes vamos a pasar por ahí. ¿Cuál es la diferencia? La identidad en Dios. Esa es la diferencia. Cuando tu identidad te dice, espérate, yo estoy portando al Dios Todopoderoso que puede hacer cualquier cosa imposible, posible. Yo estoy portando al Dios Creador que me dijo, te hice a mi imagen y semejanza. La perdiste es culpa del pecado y que no había Salvador. Pero ahora que yo fui a la cruz y morí por ti y tú me aceptaste, que esa muerte mía pagó por tus pecados, por tus errores, por tus malas decisiones, pero no solamente eso, te resucité de nuevo para como en la forma que te creé, que te dije que tenías poder, dominio, señorío sobre todas las cosas que tú podías mirar y ver. Esa es la conexión que estoy haciendo contigo, pero tú te quedas allá abajo pensando que solamente porque la fe te enseña que pensar en mí, yo te hago salvo. Tú estás ignorando lo que tú eres. Hoy me conoces y oyes hablar de mí, pero no sabes quién eres. Yo te he hecho de nuevo, como al principio. Pero para que las cosas sucedan con ese poder es bien importante que tú dejes aquellos elementos básicos con que tú adquiriste la salvación de tu alma para entrar en la identidad divina que yo te otorgué al morir en esa cruz y cuando resucité, te resucité conmigo, te coloqué en el sitio en que yo estoy en lugares celestiales. O sea, te estoy diciendo que en esa parte invisible tuya que está dentro de ti, que es tu espíritu y tu alma, ahí hay poder, ahí hay dunamis, ahí hay dinamita pura del cielo. Es una identidad divina que te otorgo para que te puedas mover aquí en la tierra y enseñar a todos los que te vean que sí tienes un Dios que está vivo, que sí tienes un Dios que es poderoso, tienes un Dios que es real porque se puede mostrar. ¿Cómo así se puede mostrar? Sí, a través de los hechos de la fe, a través de los hechos del Espíritu Santo, a través de convertir una palabra de Dios en una realidad visible. Ahí se muestra el Señor. Y esa es la etapa en que tenemos que entrar, en la identidad divina que tenemos, en saber quién somos. Yo puedo ser José Pérez, pero yo también puedo ser José Pérez, el Hijo de Dios. Yo también puedo ser el José Pérez que camina enseñando a Jesucristo y su Santo Espíritu a beneficio de mi prójimo, porque cada vez que yo actúo a beneficio de mi prójimo, Dios se enseña, Dios se muestra, hace hechos visibles donde la gente puede decir, Dios está con él, Dios está con ella. Ese es el nivel que te lleva a un avivamiento, a enseñar esa gracia de Dios para hacer las cosas, en donde la mano de Dios es visible. Porque es lo que hacía Jesús. Milagros, señales, palabras, cosas que hacía que la gente se sintiera tan motivada, tan influenciada, que los seguían pueblos enteros. Y así comenzaron a ser los apóstoles. Pero de esto estaremos hablando y cada vez vamos a entrar más profundo en la identidad de hijos de Dios. No hijos de palabras, no hijos que solamente saben Biblia. No, hijos que enseñan la divinidad que llevan por dentro. Yo sé que algunos no lo van a aceptar, pero si tú eres hijo de Dios, si un hijo mío no es Pérez, no es hijo mío. Él tiene que por lo menos superar el comportamiento que él ve en su padre, porque si él va a ser menos que su padre, pues me va a deshonrar. Y así mismo pasa con Dios. Dios está dentro de nosotros para que le demos honra, con una fe que produzca frutos,
con una vida de fidelidad a Dios, con un comportamiento moral y una conducta que enseñe que Dios está en control. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén y amén.